Hoy vamos a estudiar la lección ángulo inscripto, parte 2, de la unidad número 7 del libro de noveno grado de SMATE. Nos pide demostrar que el ángulo BOA es igual a el doble del ángulo BPA. O sea, el ángulo BOA o este AOB, que este es el doble del ángulo central. Eso es algo que ya lo sabemos de las lecciones anteriores, solamente que no lo hemos demostrado formalmente. Entonces vamos a demostrar, pero vamos a recordar que en la lección anterior, no me parece, aquí está, que en la lección anterior nosotros demostramos esto, ¿verdad? Que eso se cumple en el caso de que el ángulo central comparte, digamos, un rayo, uno de los segmentos que forman el ángulo, con la prolongación del central. Es decir, están aquí sobre una sola línea, sobre el mismo diámetro. Entonces, este es el caso particular y ya demostramos formalmente que aquí se cumple. Entonces, vamos a utilizar ese resultado. Vamos a utilizar ese resultado y vamos a trabajar en este esquema. Para empezar, vamos a trazar un diámetro que parta de P y llegue hasta Q. Entonces, para empezar, trazamos el diámetro PQ. ¿Sí? Recordemos que al decir que es diámetro ya estamos diciendo que pasa por el centro. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué implicación tiene que hemos al trazar ese radio con respecto a nuestros ángulos? Porque recordemos que los ángulos que nosotros queremos comprobar son estos dos, el ángulo central y el inscrito. ¿Verdad? Lo que ha sucedido es que lo ha dividido en dos partes. Tenemos esta parte. Voy a colorearlo de esta forma para no estar cambiando tanto color. Lo ha dividido en dos partes. No lo ha dividido a la mitad. Lo ha dividido en dos partes. Entonces vamos a dejar una parte roja y una parte en color azul. Entonces vamos a tratar de olvidarnos de algunas partes, ¿verdad? Si observamos solamente de la línea verde del diámetro que hemos trazado para la izquierda, si nos olvidamos de esto por el momento, esto no lo vemos por el momento, esta parte no. Entonces lo que nos ha quedado en la siguiente es que tenemos un ángulo central y un ángulo inscrito que comparten el mismo diámetro. Observen que es el resultado que nosotros demostramos en la clase anterior. Y lo mismo sucede si tachamos ahora el lado izquierdo y nos concentramos solamente en el lado derecho. Vemos que nuevamente nos queda un esquema en el que se comparten un lado, en este caso sería el PQ, lo están compartiendo porque es el mismo resultado que nosotros demostramos en la clase anterior. Entonces cuando hablamos de demostraciones, si algo ya lo demostramos, lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces, de momento nosotros ya sabemos, entonces podemos decir que por la clase anterior, nosotros ya sabemos que el ángulo A o Q, es decir, el ángulo central que está en rojo, es el doble del ángulo inscrito que está en rojo, que es el ángulo APO, le vamos a decir, APO. Y además, si nos vamos al lado azul, se cumple algo similar, que el ángulo central que está de color azul, que es el ángulo BOQ, es el doble del ángulo inscrito que está en color azul, que es el ángulo BPO. Eso ya lo sabemos. Y ahora
vamos a observar qué sucede con el ángulo o qué es lo que nosotros queremos demostrar. Lo que nosotros queremos demostrar es que el ángulo BOA, o sea, estamos hablando de BOA es toda esta parte. Es decir, la suma de este ángulo central rojo con este ángulo central azul. Queremos demostrar que eso es igual a la suma de este ángulo central, ángulo inscrito rojo, más el ángulo inscrito azul. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, estos resultados ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces, si hacemos la suma, simplemente si sumamos estas dos ecuaciones, nosotros vamos a tener que el ángulo AOQ más el ángulo BOQ, esto lo podemos analizar así algebraicamente, simplemente como sumar las dos igualdades que tenemos, o lo hacemos también analizando el esquema, que es que este ángulo, observemos, estamos sumando la parte roja más la parte azul, ¿verdad? Entonces, al hacer esa suma, vamos a tener, sumamos ahora los lados derechos, a 2 veces el ángulo APO más 2 veces el ángulo, eso lo voy a bajar porque no me va a alcanzar el espacio. Estamos en 2 veces el ángulo BPO. ¿Y aquí qué sucede? Sucede que este ángulo, esta expresión que tenemos aquí, AOQ es la parte roja y BOQ es la parte azul. Entre las dos que forman el ángulo AOB. Por lo tanto podemos reemplazar eso por AOB y así ese ángulo AOB va a ser igual. Y ahora vamos a analizar el lado derecho. En el lado derecho vamos a observar que ambos términos tienen el número 2. Por lo tanto, podemos sacar factor común, el 2, y nos va a quedar el ángulo APO más el ángulo BPO. Aquí me hizo falta la notación de ángulo, ¿verdad? Vamos a correrlo un poco para corregir. Y aquí tenemos este resultado. Vamos a interpretar ese resultado. ¿Qué es lo que tenemos? Que el ángulo AOB, o sea, este ángulo es igual al doble de la suma de APO más BPO. Pero este APO más BPO, ¿qué es? Vamos a analizarlo ahora. APO es esta parte roja y BPO es esta parte azul. Y la suma de los dos es todo esto, ¿verdad? Es todo este ángulo inscrito. ¿Y ese ángulo cuál es? Es el ángulo APB. Entonces podemos reemplazarlo y decimos que el ángulo AOB es igual al doble del ángulo APB. ¿Qué es lo que hemos demostrado? Hemos demostrado que el ángulo AOB, o sea, este ángulo central, es el doble del ángulo APB, de este ángulo inscrito. Entonces, en resumen, hoy sí hemos demostrado formalmente que en toda circunferencia se cumple que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Y vamos a revisar los ejemplos. En el primer caso, nos pide determinar el valor de x en cada caso. Bueno, aquí está más sencillo porque nosotros ya sabemos, tenemos que observar primero los arcos, ¿verdad? En este caso, ¿subtienen el mismo arco? Sí, ¿verdad? ¿Corresponden? ¿Lo comparten? Sí, lo comparten. Si lo comparten, entonces podemos decir que ese ángulo AOB es el doble del ángulo central y del ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito es APB. Eso es lo que demostramos ahí arriba, ¿verdad? Que este es el doble que este. Y entonces vamos a reemplazar AOB es X. El doble de APB. APB es 35. Por lo tanto, 2 por 35 es 70. Y este es el valor de X. Vamos a hacer lo mismo con el segundo.
Aquí también es importante la parte de identificar los arcos. Entonces, en este caso vemos que X, el que andamos buscando, corresponde a este ángulo y está formado por estos rayos, ¿verdad? Estos rayos que llegan a A y en B. Por lo tanto, el arco que subtienden es este de aquí. Y como el ángulo central también comparte el mismo arco, entonces podemos concluir que ese ángulo central, que es AOB, es el doble del ángulo inscrito, que es APB. Y AOB es 150, es el doble, y APB es X. Y ahora simplemente dividimos entre 2 ambos lados y nos va a quedar que 150 entre 2 es 75 y esto es X. Recordemos que aquí podríamos caer fácilmente en solamente sacarle la mitad o multiplicar por 2, ¿verdad? Pero es importante esta estructura de escribir el procedimiento y dejarlo de manera ordenada. En esta ocasión, igual que en la clase anterior, no voy a desarrollar todo el ejemplo, sino que vamos a analizarlo rápidamente solamente para escribir la respuesta. Pero recuerden, esta respuesta que voy a escribir no es la que le pueden presentar al maestro. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, observemos primero que comparten arco, es lo primero. Y nosotros conocemos el ángulo central. Entonces ya conocemos el ángulo central, por lo tanto el ángulo inscrito va a ser la mitad. El ángulo inscrito va a ser la mitad del ángulo central, la mitad de 30 es 15. Ya conocen la respuesta. En el siguiente, ¿qué andamos buscando? Ángulo inscrito. ¿Qué conocemos? El central. ¿Comparten el mismo arco? Sí. Si comparten el mismo arco, entonces el ángulo inscrito es la mitad del central. Y el central es 130. La mitad es entonces 65 grados. El siguiente. Ahora nosotros conocemos el inscrito y desconocemos el central. Verificamos que subtienen el mismo arco. Si lo subtienen, por lo tanto el ángulo central es el doble del inscrito. Va a ser el doble de 25, o sea 50 grados. Y en el último caso, X, andamos buscando esta X. Primero, ahora la figura está un poco extraña, ¿verdad? Entonces vamos a verificar que esta X corresponde a este arco. Y este arco, si vemos, corresponde a este mismo ángulo inscrito. Por lo tanto, se cumple la misma regla de que el ángulo central es el doble. Como el ángulo inscrito es 55, entonces el doble de 55 es 110. Y estas son las respuestas, pero les recuerdo que el procedimiento tiene que ser algo similar a esto que explicamos anteriormente. Y hasta aquí llegamos con esta lección.